servirse de la ciencia y de la técnica con un profundo espíritu humanista, conducirlas, encauzarlas hacia el bienestar y la paz, es la tarea fundamental de nuestra época. Antes de Guillermo Haro, la astronomía estaba en un estado estancado. En México no se había generado un ambiente científico. La ciencia en México es una actividad relativamente reciente. Guillermo Haro Barraza fue un hombre que vivió para la ciencia y respiraba astronomía. Sus noches fueron para levantar sus ojos y mirar al cielo. Así todas las noches de su vida, incluso desde niño, cuando creía que la tierra se acababa detrás de las montañas que lo rodeaban. Pero gracias a su madre que le mostró en un viaje a Cuautla que después de las montañas habían otras montañas y detrás de esas otras más. Y esto fue fundamental para dedicar su vida a la astronomía. Ver, por ejemplo, una estrella, lo necesita uno traer ahí adentro. Sí, esa inquietud de saber. Y luego viene la otra pregunta, ¿para qué? Si todos los astrónomos estudian estrellas, nebulosas, ¿para? ¿De dónde venimos? Esa es una pregunta no astronómica, es una pregunta universal. Traía una preocupación, Haro, no bajaba la guardia, siempre quería hacer más, quería llegar más lejos, quería que el país se transformara. Era muy progresista, era una persona extraordinariamente nacionalista, pero él siempre decía, mientras sigamos comprando todo y no haya tecnología y no haya ciencia, no vamos a salir del lodo, no vamos a salir del charco y no vamos a salir del subdesarrollo. La importancia de que se hiciera ciencia en México para el desarrollo de México. En eso cumplió con creces. Guillermo Haro nace en la Ciudad de México el 21 de marzo de 1913, segundo de 5 hermanos, hijos de Leonor Barraza y José de Haro. Estudió leyes para pronto abandonarlas después de la mala experiencia que le resultó quitarle una máquina de coser a una pobre costurera. Su país en subdesarrollo le dolía. Su sensibilidad lo llevó a la filosofía y las letras. Coincidió con Narciso Bassols y José Revueltas hasta que conoció en 1941 a Luis Enrique Erro. Nuevas generaciones promueven la creación de un nuevo observatorio. Pues siente la necesidad de crear una nueva institución moderna, acorde con los desarrollos de la época. No solo en los temas astronómicos, sino también en el equipo. Observatorio que fue fundado en 1942 por Luis Enrique Erro. Guillermo Haro fue una persona con una inquietud intelectual fenomenal, ¿no? Guillermo Haro llega ahí por su contacto con Erro y pues así sale el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla. El empeño de hacer las cosas y hacerlas bien de Guillermo Haro lo llevó a importantes descubrimientos astronómicos. Como investigador del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, hizo varios descubrimientos, ¿no? En los años 50 y 60 que pusieron a Tonantzintla, este lugar, en el mapa astronómico mundial. No se sabía nada o muy poquito de cómo se formaban las estrellas, de cómo evolucionaban cuando eran jóvenes. Encontró un conjunto grande de galaxias azules, por ejemplo, cuando se creía que todas las galaxias eran de color amarillo. Entonces él, con una técnica que desarrolló, encontró unas galaxias azules que luego se convirtió en un campo muy importante de investigación. El descubrimiento de los cuasares, que algunos de estos cuasares ya habían sido identificados como galaxias azules dentro de los diferentes catálogos de Tonantzintla. Dejó su nombre a
a cometas, dejó su nombre a estrellas, a los objetos Herbig-Haro, que sin ser un científico de cepa con todas las componentes que quizás tenían otros, tuvo la suficiente imaginación, clarividencia, espíritu crítico como para meterlos a la astronomía y que le dieran resultados, que le dieran hacer hipótesis y confirmar ciertas hipótesis, y eso pues es hacer ciencia pura, ¿no? Yo creo que finalmente él le cayó la boca a todo el mundo con su trabajo. Los premios y reconocimientos nacionales e internacionales que obtuvo Guillermo Haro no le impidieron dejar de trabajar por el desarrollo de México. Del siglo XX, el doctor Haro es uno de los personajes más importantes, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de desarrollar en el país actividades culturales. Quería que este país fuéramos propositivos, que hiciéramos cosas, tratábamos de mejorar nuestro país. Y una de las formas era a través de la ciencia, ¿no? Él quería hacerle ver a un joven qué era México. Y me empezó a hablar de México. Y los deberes que debíamos de tener, porque éramos muy pocos. No solo dijo, tienen que aprender y entender muy bien, sino tienen que prepararse para poder formar a más gente. Hacer cambios en las estructuras de lo que había entonces para mejorar, como era enviar a estudiantes al extranjero a prepararse, ¿sí? Promover que, digamos, una institución como el Observatorio de Tonantzintla tuviera relevancia, y haber creado el INAHOE para mí son piezas fundamentales que muy pocas veces se han dado, ¿no? Él no era bla, 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 boya, no. Él dejó un legado. Esto es lo que hizo, esto es lo que descubrió. Él trabajó, él descubrió cosas importantísimas, él impulsó a los jóvenes, él fue cofundador del CONACYT, él fue un ejemplo en todos esos sentidos. La personalidad de Guillermo Haro era de firmeza y exigencia. Las cosas había que hacerlas bien y mejor. Sí, era muy exigente. Para el doctor Haro, para mí no había gris. Era blanco-negro. Ahora, hay que responder a como diera lugar. Inteligente, lúcida en general, con gran capacidad para poder llevar a cabo las ideas que maduraba a lo largo de, pues yo diría de meses y a lo mejor de años, ¿no? Era un gran polemista. Era contestatario y era maravilloso, porque en ese proceso contestatario, ¿sí?, rompía barreras y esquemas y encontraba cosas nuevas. Yo pienso que él era como una generación que se requería en ese tiempo. Ser tenaz, aprender lo que se pueda, pero ser tenaz y trabajar mucho. Que fue un hombre que quería un mejor futuro para su país. Diría yo que fue una persona muy apasionada. Enérgica, entera, derecha, decía lo que pensaba, iba hacia adelante. Guillermo Haro deja un legado a México y el mundo, no solo en el tema astronómico, sino en la parte social, pero sobre todo en la humana. El doctor Guillermo Haro Barraza, hombre ilustre mexicano del siglo XXI. Yo diría que fue un ejemplo. Un constructor de confianza, ¿no? Un constructor de ideas que las podía pasar. El ser que oyó la música de los astros. Guillermo Haro está en el cielo.